Señor en esta mañana y nos conectamos de nuevo con el tema que hemos venido manejando en estos días. Y este estudio que hemos preparado, estamos viendo en estos días, tiene como propósito ayudarnos a encontrar nuestra identidad como cristianos, ¿no? Vamos a enfocarnos en esto. El propósito es ayudarnos a encontrar nuestra identidad como cristianos. ¿Usted sabe lo que le corresponde hacer como cristiano? ¿Sí lo sabe? Todo lo que le corresponde. Bueno, si algo no sabemos, lo vamos a tratar de entender. Vamos a entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuáles son los beneficios y las obligaciones que tenemos. Bueno, necesitamos esto, eso es urgente para poder encontrar nuestra identidad. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. 1 Corintios 12, 27. Y ahí encontramos el siguiente texto. Dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Vamos a leerlo juntos, ¿está bien? En voz alta conmigo. 1, 2 y 3. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Bueno, cuando dice todos ustedes, ¿a quién se refiere? A la iglesia. O sea, ¿a quiénes? Nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y de eso vamos a hablar. Estamos llamados a formar parte de un solo cuerpo. Yo no sé si usted lo tenía claro. ¿Sí sabía eso? ¿Sí lo tenía claro? ¿Sí somos conscientes de que no somos ruedas sueltas como creyentes? Que estamos unidos, ligados a un cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo toma esta figura del cuerpo humano para ayudarnos a entender cuál es nuestra posición como creyentes en Cristo. Bueno, entendiendo cómo está conformado el cuerpo humano y cómo funciona, entendemos cómo funciona la iglesia. O sea, para poder tener una idea de cómo funciona la iglesia, yo debo tener claro cómo funciona mi cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona su cuerpo? Es lo que tenemos que mirar, ¿cómo funciona su cuerpo? Bueno, el cuerpo humano es muy complejo, ¿no? Demasiado complejo. Pero sin embargo, nosotros lo conocemos. Y algo tan elemental como, para estar aquí esta mañana, ¿no? Para usted poder llegar aquí, o sea, el cuerpo tuvo que haber, ¿qué? Funcionado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, los pies tuvieron que haber hecho su función. Bueno, los que vinieron manejando una moto, las manos hicieron función, los ojos y los oídos, todo esto, ¿no? Como parte del cuerpo hizo su función y por lo tanto nosotros logramos llegar a este lugar. Vemos, oímos, comemos, gustamos, sentimos, corremos, caminamos y todo hace parte de la función de un cuerpo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo. Esta es una figura muy familiar. El cuerpo es una figura muy familiar. Recuerden que tanto el Señor Jesucristo como el apóstol, ellos tomaron figuras, ¿no? Ejemplos, alegorías, parábolas, con el propósito de que la gente entendiera. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante entender. Una persona que no entiende, hermano, está confundida, ¿sí? No sabe para dónde coger, no sabe qué hacer. Por eso el interés de Pablo y de Cristo era que la gente entendiera. Por eso el apóstol toma esta figura del cuerpo, ¿no? Recuerden lo que dice Lucas respecto a la segunda venida de Cristo, ¿no? Tomando el ejemplo del diluvio, ¿no? Ahí hay una cosa importante. Dice que ellos no entendieron, oiga bien esto, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó ¿a qué? A todos.
O sea, mire la importancia de entender. Es que cuando entendemos, reaccionamos. Y reaccionamos y nos dirigimos hacia la dirección correcta. Pero cuando no entendemos, hermano, no sabemos para dónde coger. Y allí es donde está el peligro de perdernos por no entender. Entonces, qué bueno sería poder esforzarnos un poquito más por entender. Y en este caso, entender cómo funciona el cuerpo, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a mirar Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y este texto nos lleva a mirar algo muy importante con respecto al tema del cuerpo. Dice Colosenses 1:18, Cristo también es la cabeza, ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, la iglesia es un cuerpo y Cristo es ¿qué? La cabeza. ¿Sí lo tenemos claro? Eso está claro, ¿verdad? Pero si eso está claro, entonces debe haber una reacción de acuerdo a lo que entendemos. Debe haber una reacción. ¿Esto qué significa entonces? Bueno, vamos a verlo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y como cabeza, primero, usted tiene que entender quién es el que manda. ¿Quién manda el cuerpo? ¿Los pies? ¿La mano? ¿El ojo? No, el que manda el cuerpo es la cabeza. Ahora, ¿qué es que hay que entender aquí? Una cosa simple. Mire, si yo he decidido hacer parte de la iglesia, eso significa que estoy asumiendo el gobierno de Cristo sobre mi vida. Eso significa. Ahora, yo no puedo hacer parte de la iglesia de Cristo y comenzar a hacer lo que yo quiera o a vivir como yo quiera. Hermano, y eso no es lo que sucede con la iglesia. Sí, soy parte de la iglesia, ¿no? Cristo es la cabeza, pero yo hago lo que yo quiera y vivo como yo quiera y voy a donde yo quiera. Todo eso no se puede. Si usted y yo pensamos de esa manera, no hemos entendido este mensaje. No se lo ha entendido. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y antes de hacer parte de ese cuerpo, yo tengo que entender que me debo someter al gobierno. Estos días estuvimos hablando del gobierno de Cristo, ¿no? ¿De qué es someternos al gobierno de Cristo? Bueno, tenemos que entender también que una cabeza sola no es nada. ¿Sabía usted eso? Estamos mirando la figura del cuerpo, ¿no? Imagínese usted una cabeza sola. Imagínese. ¿Sí? ¿Qué hace una cabeza sola? Puede ser la que manda, pero si no tiene cuerpo, ¿a quién manda? Simplemente esto es tratar de entender, es meternos a la realidad. Entonces, Cristo puede ser muy Dios, pero sin un cuerpo, la cabeza no es nada y no puede hacer nada porque no tiene cómo funcionar. No puede funcionar si no tiene un cuerpo. A ver, vamos nosotros yendo a algo bien importante aquí. Entonces, miren la importancia de la iglesia, miren la importancia que usted tiene y que yo tenemos como parte de la iglesia. O sea, somos importantes. Somos importantes. ¿Por qué? Porque es en nosotros que Dios se mueve. Es en nosotros y a través de nosotros que Dios va a lograr su propósito. Porque sin nosotros, como la iglesia, Él puede ser la cabeza, pero no puede hacer absolutamente nada. Por eso es importante que nosotros nos dejemos gobernar. ¿Sí? Que nos dejemos gobernar. Que nos sometamos, ¿no?, a esa autoridad que es Cristo. Bueno, Él necesita a la iglesia para funcionar y para lograr el propósito. ¿Cuál es el propósito grande de Dios? El propósito macro de Dios, ¿cuál es? La salvación del mundo, ¿no? ¿Podrá Dios salvar al mundo sin nosotros? ¿Sin la iglesia? No puede salvar al mundo sin la iglesia. Tenemos que entender eso. Yo soy parte importante, yo soy una pieza importante en el propósito de Dios salvar al mundo. Yo tengo que entender esa verdad, ¿sí? Hermano, y de ahí puede depender que nosotros realmente nos
como se dice vulgarmente, y digamos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo o no estoy haciendo nada? Nosotros sabemos que del cerebro salen las órdenes que manejan el cuerpo, ¿cierto? Del cerebro salen las órdenes, el cerebro manda el cuerpo, el cerebro falla y el cuerpo se desordena, ¿no? Cuando hay una falla en el cerebro, ustedes se han dado cuenta que hay personas que quedan paralizadas, o paralizadas totalmente, o paralizadas parcialmente, ¿no? Hay gente que ya no puede mover un pie ni puede mover una mano. ¿Qué pasó ahí? No fue el pie que falló. El pie está perfecto. ¿Falló qué? El cerebro. Se reventó una arteria, ¿no es cierto?, del cerebro por la presión alta. Eso siempre se da por la presión alta. Entonces, eso impactó ¿qué? Toda la parte del cuerpo, ¿sí? Eso es así. Miren, los movimientos involuntarios del cuerpo, como son convulsiones y todo eso, todo se origina ¿dónde? La epilepsia es una enfermedad que hace que las personas pierdan el control de su cuerpo y que caigan al piso y que se golpeen, ¿no es cierto? Y que tengan ataques. Pero ¿dónde se produce eso? En el cerebro. Hay un cortocircuito dentro del cerebro que hace que el cuerpo desordene sus movimientos. Entonces miren la importancia de la cabeza, ¿sí? La cabeza maneja y tiene que manejar el cuerpo. Bueno, el cuerpo puede vivir sin una mano, ¿sí o no? Claro, sí puede vivir sin una mano, hasta sin dos manos, hasta sin manos y sin piernas puede vivir. Pero el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, ¿sí? No puede vivir sin la cabeza. O sea, hay creyentes que dicen que se van de la iglesia, ¿no? Yo me voy de la iglesia, aquí yo no sé qué, aquí yo no sé cuándo. ¿No es cierto? O sea, sí, hacen falta, así como hace falta un dedo, una uña, hace falta. Pero la iglesia no se va a acabar, ¿sí? El cuerpo no se va a terminar. ¿Por qué? Porque la cabeza lo sostiene. Así que si yo me voy de un lugar pensando que las cosas se van a acabar, pues estoy equivocado. ¿Por qué? Porque la iglesia avanza. Hermano, pero si dejamos de depender de la cabeza, si quitamos la cabeza, entonces la iglesia se muere. Y nosotros nos morimos uno por uno, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender. Ahora, de igual manera el cuerpo sin la cabeza está muerto. La iglesia necesita a Cristo y Cristo necesita a la iglesia. De allí la necesidad de estar bien conectados con la cabeza. Usted y yo tenemos que estar bien conectados con Cristo, que es la cabeza, ¿sí? No podemos vivir separados. Separados estamos muertos. Juan capítulo 15, vamos a mirarlo allí, bastante conocido el texto. Juan capítulo 15, versículo 4, vamos a leer el versículo 4 de Juan 15. Recuerden que estamos hablando acerca de quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Jesús le dice a sus discípulos: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid o del tronco, ¿no? Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ahora, ¿qué significa ser fructífero? Significa hacer lo que estamos llamados a hacer. Significa producir lo que estamos llamados a producir. ¿Y qué estamos llamados a producir? Pues salvación para el mundo, bendición para los demás, para nosotros, para nuestra familia. Pero el Señor dice: si ustedes no permanecen unidos a mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. El versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Los que permanezcan en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque miren lo que dice la última parte, que dice: porque separados de mí nada pueden hacer, porque separados de mí están muertos, sea como grupo, como congregación, o sea de una manera individual. No pueden hacer absolutamente nada. No hay fruto, no hay resultado, no hay conversión, no hay nada absolutamente. ¿Por qué?
Porque lo que realmente produce el fruto verdadero es lo que viene del tronco. ¿Sí? Lo que viene del tronco. Miren, una figura muy común, muy familiar. La gente del campo sabe esto. Si usted corta una rama del árbol, ¿no es cierto? Esa rama, ¿qué pasa con esa rama? Se muere inmediatamente, ¿cierto? Se muere. O sea, es tan ilógico, es tan absurdo pensar que si yo separo una rama del tronco, esa rama va a seguir viviendo y va a seguir dando fruto. Y es tan ilógico pensar que yo me separo de Dios y voy a seguir viviendo y voy a seguir dando fruto y voy a seguir bendecido y voy a seguir verde. Separarse de Dios significa la muerte. Significa la muerte, ¿no? En Jeremías hay un texto que dice, hablándole Dios al pueblo de Israel, y les dice: ustedes son tan ignorantes, ¿no?, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron pozos en los cuales no había agua. Y luego dice, para comprobar, ¿no?, lo amargo que es, van a comprobar lo amargo, mire el término, lo amargo que es haberme dejado, ¿sí? Haberme dejado, haberse separado de mí. No somos nada. Entonces ahí se aplica lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que Juan vio una iglesia que creía que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. O sea, lo único que tenía era figura, ¿no?, forma, pero no tenía vida. ¿Por qué? Porque se había separado del que da la vida, que es Cristo Jesús. Entonces dice el siguiente versículo, y dice: el que no permanece en mí, oiga bien lo que pasa con el que no permanece. El que no permanece en mí es desechado como rama, ¿sí? Lógicamente, si yo dejo de buscar a Dios, si yo me desprendo de la mano de Dios, entonces soy una rama desprendida del árbol. Dice, ¿y qué pasa? Acto seguido del que se desprende, la rama que se desprende, ¿cuál es? Se seca. Se seca. Ahora, todas estas ramas que se secan, miren el fin de las ramas secas. Todas estas ramas que se secan se juntan en un montón para quemarlas, ¿dónde? En el fuego. Oiga, ¿a usted no le da miedo eso? A mí sí me da miedo, de verdad me da miedo. O sea, ¿qué significa el fuego? Aquí estamos hablando de condenación, estamos hablando de perdición, ¿no? Y el Señor presenta esa otra figura y dice: los que estén dando fruto, dice, serán podados, abonados, cuidados, pero los que no den fruto serán arrancados y serán echados al fuego. Hermanos, si esto no nos conmueve nada, porque estamos hablando de nuestro futuro eterno. Estamos hablando de perdición, de condenación. O sea, ¿qué pasa? Yo digo, ¿qué pasa con el pueblo hoy? ¿Qué está pasando realmente con nosotros hoy? Parece que nada nos conmoviera, ¿no? Nada, ni siquiera nuestro propio futuro. Ni siquiera nuestro propio futuro. Hermano, necesitamos hablar de esto, ¿sí? Y la pregunta que usted debe hacerse esta mañana, y yo debo hacerme hoy, es: ¿estoy dando fruto? Estoy dando fruto, usted está dando fruto. El fruto que Dios quiere lo estamos dando, hermano, porque si no lo estamos dando, estamos corriendo un grave riesgo de ser, ¿qué? Arrancados y echados en el fuego. Es lo que dice la palabra. Yo no me lo estoy inventando para asustar a nadie. Es lo que dice la palabra, ¿sí? ¿Estamos dando fruto? ¿Qué dice usted? Bueno, no quiero que me responda porque eso es algo muy personal, pero estamos dando fruto. ¿Está evangelizando usted a una persona? ¿Hace cuánto no le habla a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto no le habla a alguien de Cristo? ¿Tiene alguien discipulándolo para ganárselo para Cristo o no? No. Entonces, hermano, eso era lo que Jesús le decía a la gente, eso era lo que Noé le decía a la gente, pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Este es el mismo mensaje que dimos anoche, es la misma palabra, ¿sí?
Así que todos estamos enterados de lo que puede pasar. Bueno, entonces, todo esto nos lleva a entender que como el cuerpo, como su cuerpo, somos importantes, tanto que sin nosotros, Él no podría llevar a cabo su propósito de salvación al mundo. Hermano, todavía hay gente que va por la vida diciendo, pobrecito, yo no sirvo para nada, yo no soy importante, a mí nadie me tiene en cuenta. O sea, hay gente que va diciendo así por la vida, ¿no es cierto? Se levantan por la mañana, ¿no es cierto? Y no saben para qué sirve. Lamentándose de que no tienen un buen trabajo, de que no tienen plata, de que no tienen ropa para diciembre, lamentándose de todo eso, sabiendo que son, ¿qué podríamos decir? Son cosas tan sin importancia. Cuando debemos entender que somos llamados a hacer un trabajo grande, hermano, el más grande de los trabajos en el mundo, estamos llamados a hacerlo nosotros. Por lo tanto, no debería haber tiempo de conmiseración para nosotros mismos, no debería haber tiempo de desánimo para nosotros y de decir yo no sirvo para nada, ¿qué hago aquí? Me quiero morir. ¿Sí? Hermano, ¿no le parece algo grande que el Señor lo haya elegido a usted para poder llevar a cabo el plan de salvación para el mundo? ¿No le parece algo suficiente? Y un motivo para ponernos de pie todos los días y decir, vamos a lograrlo. Vamos a ver qué hacemos para poder unirnos a este propósito. ¿Sí? Entonces, somos importantes, tanto que si nosotros, lo repito, Dios no podría llevar a cabo su propósito. La salvación podría ser ¿qué? La muerte de Cristo podría ser inútil para muchos si nosotros realmente no hacemos lo que nos corresponde hacer. Mateo 5, 13 y 14, vamos a leerlo. Mateo 5, 13 y 14. Mire, aquí el Señor, conocido el texto, dice, ustedes son, ¿qué dice? La sal de la tierra. Bueno, leámoslo. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Hermano, es la misma figura de la rama del árbol, ¿no? La rama que se desprende del árbol se seca y ya no sirve más para nada, sino para una sola cosa, para el fogón. Para el fogón, para que se vuelva cenizas y desaparezca. Dice, el que no cumple el propósito de ser sal en el mundo, ¿qué dice? Se descartará. En otras palabras, tampoco sirve para nada. ¿Sí? Y el texto siguiente habla de otro principio que es muy importante. Y ustedes son la luz ¿de qué dice? Del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Pero dice el texto siguiente, pero nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Sal y luz. Somos sal y luz. Dos cosas muy importantes para la existencia del ser humano y con ellas nos compara el Señor. ¿Somos importantes o no somos importantes? ¿Qué dicen ustedes? Somos importantes en la medida en que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero si solo es el título, igual no somos importantes, no tenemos ninguna importancia. Mire usted, cuando Cristo estuvo acá, ¿qué dijo Él? ¿Yo soy qué? La luz. Cuando Cristo estuvo acá, Él dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Ahora, pero Jesús se fue. Recuerden que Jesús se fue. Pero cuando Él se fue, no se llevó la luz. Cuando Él se fue, la luz, esa luz que era Él, se quedó en ¿quiénes? En nosotros. Por eso Él dice, ahora que ya no estoy aquí como luz, ustedes van a ser la luz que yo fui o que yo soy. ¿Le parece poquito ocupar el mismo lugar
que tuvo Cristo. Esa es nuestra responsabilidad como partes, como miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes son la luz. Esa luz que yo fui durante 33 años, ustedes van a seguir siendo esa misma luz. Y ustedes van a seguir siendo esa misma sal, ¿no?, que Él fue. Ahora, nosotros no somos el camino, porque Él dijo: yo soy el camino. Nosotros no somos el camino, porque el único camino es Cristo, pero nosotros podemos mostrar el camino, que es casi lo mismo, ¿verdad? Una persona, para encontrar la salvación, tiene que primero encontrar el camino, que es Cristo. ¿Y quiénes somos los llamados a mostrar el camino? ¿Quiénes somos? Nosotros, ¿sí? Nosotros no somos la verdad, pero estamos llamados ¿a qué? A decir la verdad y hablar de la verdad, ¿sí? Entonces, mire la responsabilidad y la confianza que Dios depositó en nosotros como iglesia al hacernos parte del cuerpo de Cristo. Juan 14:12. Mire algo importante aquí, y esto es algo que parece como difícil de creer, pero hace parte de esa misma responsabilidad. Juan 14:12 dice: les digo la verdad, todo el que cree en mí, ¿qué dice? Hará las mismas obras que yo he hecho, y aún que mayores, porque yo voy a estar ¿con quién? Con el Padre. Él fue luz, nosotros podemos ser luz. Él fue verdad, nosotros tenemos que ser la verdad y hablar la verdad. Él fue el camino, nosotros tenemos que mostrar el camino, ¿cierto? Él hizo milagros y nosotros podemos hacerlos también. Pero hay una promesa, y es que el que cree en Él, dice, sobrepasará lo que Él hizo. Mayores cosas haremos. Ahora, y usted está diciendo que no hay nada que hacer. Como yo decía, nos levantamos todos los días y decimos: yo, ¿y qué hago? No hay nada que hacer. Todavía estamos diciendo eso, cuando el Señor dice: harán cosas ¿qué? Mayores. Harán cosas mayores que las que yo hice. Cada vez, entre más maldad hay en el mundo, más tarea hay para nosotros. Entre más confusión haya en el mundo, más trabajo para nosotros. Entre más engaño haya en el mundo, más trabajo para nosotros, que tenemos la verdad. ¿No le parece? Bueno, Mateo 16:18. Es muy importante este texto. Habla de la iglesia. O sea, cuando habla de la iglesia, no se está hablando de algo diferente a usted. Cuando se habla de la iglesia, está hablando de usted y está hablando de mí. Hay que creer eso. Dice, Pedro le dice a Jesús. Recuerden ustedes que Pedro se gana, no un privilegio aquí, se ganó un privilegio por una declaración que hizo, ¿verdad? Jesús preguntó y le dijo a la gente: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Unos dijeron: tú eres Elías. Otro les dijo: tú eres ¿quién? Moisés. Bueno, algunos de los profetas. Pero Pedro dice, ¿qué dijo Pedro? ¿Quién recuerda esa declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en respuesta a eso, Jesús le dice: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá conquistarla. ¿De quién estaba hablando? De la iglesia de Cristo. ¿De quién? De nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué significa esa declaración? Esa declaración significa, la última parte, y el poder de la muerte, dice, no prevalecerá contra ella. Eso significa que la iglesia es la única institución a la que la muerte no puede destruir. La iglesia es la única institución a la que la muerte no podrá destruir. ¿Usted sabía eso? Todo lo destruye la muerte, todo. La vida más preciosa, la vida más protegida, ¿no? La muerte la destruye. Todo va a acabar. Pero lo único que la muerte no puede acabar, ¿qué es? La iglesia. Porque la iglesia vivirá para siempre, vivirá eternamente. Nosotros viviremos eternamente, ¿sí? Y hacemos parte de esa institución. ¿No le parece algo grande?
a ser parte de esa institución. Mire, aquí en el mundo hay muchas cosas impresionantes, empresas multinacionales, ¿no es cierto? Obras enormes que nos dejan, ¿no? Sorprendidos. Pero la Biblia dice que todo eso va a ser destruido y que no quedará piedra sobre piedra, que no será removida. Pero la iglesia del Señor vivirá para siempre, porque el Señor vendrá por la iglesia, la tomará y la llevará al cielo nuevo y a la tierra nueva. Hacemos parte de ese grupo, ¿sí? Esto es bonito. Por eso la vida del creyente no tiene que tener, no debe tener tiempo para amargura, ni para aburrimiento, ni para depresión, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿No les parece? ¿Sabe por qué? Yo se lo digo. Porque no hemos entendido. Porque no hemos entendido lo que somos, lo que tenemos y hacia dónde vamos. No hemos entendido nada. ¿Sí? Yo no sé qué le parece a usted, pero yo creo que sí. ¿Por qué se deprime la gente? ¿Por qué la gente se amarga? Ah, no, porque le falta plata, porque el alimento subió, porque la gasolina subió, porque... Bueno, ¿qué es eso? Son cosas que pueden hacer falta en algún momento, pero que hay algo que lo reemplaza todo, lo llena todo, y es el saber que somos parte de la iglesia que no va a morir. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Avanzando un poquito, nosotros tenemos que reconocer que la verdad es que hoy la mayoría de los creyentes vivimos desubicados. La mayoría de los creyentes vivimos desubicados, sin saber para qué estamos aquí. No sabemos para qué estamos aquí. O sea, el conocimiento es tan mínimo. Y yo no culpo a la iglesia del todo. Yo culpo a los líderes, a los maestros, a las personas que solamente le presentaron a la iglesia una parte de lo que somos, ¿sí? Y ya lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Los líderes religiosos, en el afán de llenar sus congregaciones, solamente hablan de lo que la iglesia va a recibir, pero no hablan de lo que la iglesia tiene que dar, del compromiso que está asumiendo cuando se hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces, al no entender, al no tener claro lo que somos, eso hace que al final la vida cristiana carezca de sentido. ¿Sí? ¿A usted alguna vez usted no ha experimentado o no ha sentido que ser cristiano como que no tiene mucho valor? ¿No lo ha sentido? Es como aburridor, ¿cierto? Todos los domingos allá, todos los sábados allá, voy, vengo, y no pasa nada más. Hermano, eso puede pasar. La vida cristiana carece de sentido, ¿no? Y se vuelve rutinaria. ¿Sabe por qué se vuelve rutinaria? Porque nosotros hemos dejado de lado lo verdaderamente importante, ¿sí? Se ha dejado de lado el hecho de hacer lo que realmente vale la pena. Somos llamados a hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Créame, acéptelo con humildad. Somos llamados a hacer mucho más de lo que estamos haciendo. El llamado va mucho más allá de venir a la iglesia, de cantar y de orar y de ofrendar. Mucho más. Hay funciones específicas que se están dejando de hacer. Romanos 12:4 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función ¿qué? Específica. Hermano, hay funciones generales y hay funciones ¿qué? Específicas. El venir a la iglesia es una función general, ¿no? El orar es algo que todos tenemos que hacer. El cantar es algo que todos tenemos que hacer. Hermano, pero hay funciones específicas. ¿Qué quiere decir una función específica? ¿Qué es eso para ustedes? Una función específica. Algo que solamente yo lo puedo hacer. Algo que solamente a mí se me ha encomendado, ¿sí? Cuando en una empresa hay funciones específicas para que la empresa funcione, ¿verdad? Bueno, entonces el gerente distribuye los trabajos y la secretaria, mire, de la secretaria de la empresa, y usted tiene que encargarse, de la papelería, de las llamadas. Usted es el operario de la empresa, no
usted opera esta máquina, entonces usted es el que va a operar la máquina, usted es el que va a llevar la cuestión de los sistemas. Esos son trabajos, ¿qué? Específicos, ¿cierto? Son trabajos específicos. Y Dios nos asignó trabajos específicos a nosotros. Aparte de lo que hacemos en grupo, tenemos trabajos específicos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En el contexto de esta enseñanza, Pablo está hablando de los dones. ¿Ustedes saben? ¿De dónde sacamos el texto inicial? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál fue el capítulo primero y el versículo que leímos? A ver, recuérdenme. El primer versículo del primer capítulo, ¿cuál fue? Primera de Corintios 12. ¿Habla de qué? De los dones. Todo el capítulo habla de los dones, ¿sí? Entonces, esto del cuerpo y todo esto de hacernos entender, está hablando, el apóstol Pablo está hablando dentro de este contexto. Ahora sí, ¿qué son los dones? Son capacidades específicas que Dios le da a cada creyente para el buen funcionamiento de la iglesia. Dones, capacidades específicas que Dios le da a cada creyente para el buen funcionamiento de la iglesia, para que la iglesia crezca, madure y se extienda. ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo va a madurar la iglesia? ¿Cómo se va a extender la iglesia? Cuando cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Así se forma la iglesia, así crece la iglesia. Si los miembros del cuerpo, que somos todos, no realizamos nuestra función, no se verán resultados. Nunca veremos los resultados. Esto es así, esto se aplica en cualquier parte. Mire, hablamos de una empresa, ¿no? Una empresa, para que funcione, para que sobresalga, para que dé resultados, hermano, todos los miembros tienen que estar cumpliendo ¿con qué? Con su función. Una empresa no es el resultado del trabajo de una sola persona, no. Una persona puede dirigir, pero hay más personas trabajando. Miren usted la familia. La familia es otra empresa, ¿verdad? ¿Y cómo tiene que funcionar la familia? La familia funciona, ¿no es cierto?, cuando todos los miembros de la familia hacen lo que les corresponde hacer. Bueno, si hablamos bíblicamente, o sea, Dios le dijo al hombre, bueno, usted, la función del hombre es gerenciar la empresa familiar. Usted es la cabeza de esa empresa. Usted va y consigue el alimento y lo trae a la casa. Esa es la función del hombre. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Qué dicen ustedes? Así Dios lo constituyó. Ahora, si está la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? Usted va a ser la subgerente de la empresa. Usted es la subgerente, ¿sí? El trabajo de usted como mujer es quedarse en la casa, ¿no es cierto? Cuidar la casa, cuidar a los niños, que crezcan, que estén alimentados, que estén limpios. Esa es la función. Y cuando los hijos crecen, los hijos también tienen parte en esa empresa, ¿verdad? Cuando cumplen las normas, ¿no? Los muchachos tienen que aprender a ordenar su cuarto, tienen que aprender a lavar su taza que comen, tienen que aprender a barrer la casa, ¿no es cierto? Tienen que hacer las tareas del colegio, no se las pueden dejar a los papás, porque ese no es trabajo de los papás, es trabajo de ¿quién? De los hijos. Ahora, ¿por qué la familia de hoy no funciona? ¿Por qué creen ustedes que las familias hoy no funcionan? ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? Porque se desordenó. El orden que Dios estableció ya no existe. Ya no existe ni por las curvas, se lo ve. ¿No? Ya no. La mujer ya no está en la casa cuidando de los hijos ni cuidando de la casa. Ya no está en la casa. La mujer está ¿dónde? Afuera. ¿No es cierto? Y a veces el hombre es el que se queda en la casa. Bueno, tenemos que hacerlo porque así está la situación. Hermano, listo, hágalo como quiera, pero no espere resultados. Porque si uno viola el principio establecido por Dios, hermano, los resultados no se van a dar. Yo no puedo creer que haga las cosas al revés y espere la bendición de Dios. ¿Sí? Cuando la responsabilidad de la casa recae sobre una sola persona, ¿qué tal?
que sea una persona la que trabaje, la que traiga la comida, luego venga y cocine, y luego venga y les dé, y luego venga y tenga que hacer aseo a la casa, ¿esa persona qué? ¿Lo podrá lograr? No, un día esa persona se revienta, ¿cierto? Se revienta y todo ese, o sea, esa empresa se va a ir ¿a dónde? Abajo se va a ir. Por eso, hermanos, que uno dice, a veces pasa, ¿no? Hogares, matrimonios bien consolidados, ¿no? De 30, de 40, de 50 años de matrimonio y se separaron, ¿no? Pero ¿por qué se separarían? Si parecía que todo estaba bien. Alguien se cansó. Alguien se cansó de hacer lo que no le tocaba hacer. Y se cansó y dijo, hasta aquí nomás, y se acabó todo. Pero eso no es algo que se da así de la noche a la mañana. Eso se viene cocinando poquito a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Entonces, yo quiero decirles algo a ustedes. De pronto suene duro, pero de verdad, yo creo que ya no estamos para paños de agua tibia, ¿no es cierto? Estamos hablándole a niños chiquitos, estamos hablándole a gente que ya tenemos la capacidad de entender. En todas las congregaciones hay personas que preguntan, ¿y por qué la iglesia no crece? ¿Usted nos ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Y por qué será que nosotros no crecemos como iglesia? Siempre los mismos. ¿Cierto que la gente se hace esa pregunta? Porque quisiéramos ver más gente, ¿verdad? Quisiéramos ver crecer más económicamente, numéricamente, espiritualmente. Quisiéramos ver. Entonces yo le digo lo siguiente. Esa situación de estancamiento debe llevarme a confrontarme a mí mismo. ¿Estoy yo haciendo lo que me corresponde como miembro de esta iglesia? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que me corresponde como parte de este cuerpo? Si yo no estoy desempeñando mi don, ni estoy funcionando, yo soy el culpable de que la iglesia no crezca. Usted es el culpable. Todos somos culpables. ¿No le parece? ¿Sí? Si el marido no lleva, el esposo no lleva el alimento a la casa, ¿quién es el culpable de que haya hambre en la casa? Es el marido, ¿cierto? Si la mujer está en la casa, ¿cierto? Y no barre, la casa está llena de basura, ¿quién es la culpable del basurero que hay en la casa? Pues la mujer, porque a ella, ¿no? Ella está en la casa y... Entonces, no podemos nosotros echarle la culpa a una sola persona, porque eso no es trabajo de una sola persona. No, yo quisiera ver crecer a la iglesia como las otras crecen. Pues si usted quiere ver crecer a la iglesia como las otras crecen, trabaje como los otros trabajan. Así de sencillo. Entonces, nosotros necesitamos entender todo esto. El estancamiento de la iglesia es el resultado del estancamiento de cada creyente. Lo repito. El estancamiento de la iglesia es el resultado del estancamiento de cada creyente. Un creyente estancado no está contribuyendo al crecimiento, sino al estancamiento. ¿Sí? Esa es la verdad. Entendiendo este principio. Entonces, el asunto aquí ya no es criticar. El asunto es trabajar. ¿Qué estoy haciendo yo para que haya más gente en la iglesia? ¿Estoy evangelizando? ¿Le estoy hablando a la gente de Cristo? ¿Estoy discipulando? Si usted no lo está haciendo, entonces es mejor que cierre la boca y que no diga nada. Porque nos estamos condenando a quiénes? A nosotros mismos, ¿verdad? Estamos siendo injustos, de verdad que estamos siendo injustos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hemos recibido un don. Hemos recibido un don. Usted tiene que tener un don. Aquí en la iglesia yo he hecho como 2 o 3 de esa, ¿cómo se llama eso? Test para que la gente descubra sus dones. Y yo creo que la mayoría, bueno, algunos pocos no lo han hecho, pero la mayoría lo ha hecho y ha descubierto su don. ¿No es cierto? Lo ha descubierto. Eso quiere decir que ya sabe la función que le corresponde. Pero de ahí a ponerlo en práctica
ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 16, es la otra cita que tenemos acá. Efesios 4, 16. Leanlo con mucho cuidado, para que se den cuenta bíblicamente cómo es que la iglesia crece. Esto no es algo que yo me estoy inventando para defenderme, nada de eso. Dice, el que Él hace, o sea, Cristo, Él hace que todo el cuerpo encaje, ¿qué? Perfectamente. O sea, los miembros encajen donde tienen que ir. Y cada parte, al cumplir con su función, oiga bien eso, cada parte, al cumplir con su función, cuando habla de cada parte, ¿de quién está hablando? ¿Ah? De cada uno de nosotros. Usted es una parte del cuerpo. Entonces, habla de usted. Eso, cada parte, al cumplir con su función específica, oiga bien eso, específica, ¿no? Ayuda, mire bien eso, ayuda a que las demás que se desarrollen, y entonces todo el cuerpo, o sea, la iglesia, ¿qué pasa? Crece, está sana y está llena de ¿qué? De amor. ¿De quién entonces es la responsabilidad de que la iglesia crezca? ¿De quién? ¿Mía? Solamente mía, no, es de todos nosotros, de todos nosotros. Y yo les digo la verdad, si no ha crecido más la iglesia es porque nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿sí? Ahora, ya es asunto de cada uno, ¿verdad? Es asunto de cada uno. Pero yo quiero decirles una cosa. Bueno, no lo tenía aquí como cita para hoy, pero hay un pasaje en Mateo 25 que habla de los talentos. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el pasaje de los talentos? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? La parábola dice que el Señor se fue lejos, pero antes de irse repartió unos dones. Le repartió unos dones, ¿no? A unos les dio más, a otros les dio menos. Ahí habla de una cifra. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Listo, se fue y lo repartió. ¿Qué quiere decir? Ellos debían trabajar echándole mano a esa capacidad que Dios les dio. Dones, talentos. Listo, al cabo de un tiempo regresó el Señor a tomar ¿qué? Cuentas. ¿Eso qué significa, hermano? Eso significa que un día usted y yo vamos a darle cuenta a Dios del don que nos entregó. Le vamos a tener que dar cuenta y de eso no nos vamos a librar. Listo. El que recibió 5, ¿no es cierto? Fue con mucha alegría y dijo, Señor, aquí está el resultado de mi trabajo, trabajé. Felicitaciones, le dijo el Señor. Ven y descansa, ven al descanso de tu Señor. El que había recibido 2, lo mismo, Señor, aquí están los 2, ¿no? Trabajé, los puse a funcionar. Lo mismo, felicitaciones. Pero cuando llegó al que había recibido 1, ¿qué dijo? Yo sabía que eres un hombre. Bueno, más adelante, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, bueno, ahí está comparando el don con la plata. Amo, yo sabía que eres un hombre severo, que cosechas lo que no sembraste y recoges las cosechas que no cultivaste. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Honrado pero perezoso. ¿Sí? Un hombre muy honrado pero perezoso. ¿De qué sirve ser honrado si uno no trabaja? Igual se va a morir de hambre, ¿cierto? Hay que trabajar. Pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso. ¿Cómo así que perverso? ¿Por qué perverso? No se estaba robando nada. Él estaba devolviendo. La palabra perverso significa desobediente. No tuviste en cuenta lo que te entregué. Te burlaste de mí. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quiten el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. El que no trabaja, aún lo poquito que tiene le será quitado. ¿Y se lo van a dar a quién? Al que trabajó más. Entonces,
dar, se les dará más en abundancia, pero los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Y termina esto de una manera muy trágica. Mire usted cómo termina. A este perezoso, ahora arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto parece fuerte, es fuerte y tiene que ser fuerte, porque la palabra está ahí para hacernos reaccionar. Pero si la palabra no nos hace reaccionar, nada nos hará reaccionar, ¿sí? Hermano, ¿cuál fue el problema? El problema fue que tuvo miedo. Tuvo miedo. Y lo escondió. ¿Ah? Sí, hermano, el temor es bueno en ciertas circunstancias. Pero en este caso, dice, tuve miedo de perder tu dinero. ¿No? ¿Cuántas veces es que me da miedo hablarle del evangelio a otro? Es que me da miedo, es que yo no soy capaz, es que con qué irán a salir. Estamos enterrando. ¿Sí? Ahora recuerden que Dios nos está pidiendo que le devolvamos lo que Él nos entregó. Nos está pidiendo que le devolvamos ¿qué? Resultados. ¿Y qué le dijo? Por lo menos hubieras llevado esta plata al banco. Los bancos no pagan casi nada de intereses, ¿verdad? Pero así sean unos 3 centavos, hubieras podido venir con eso y decir, aquí está. Pero ni siquiera eso fuiste capaz de hacer. Hermano, yo no sé cómo lo tome. Usted es libre de tomar esto porque usted también tiene sabiduría de Dios. Hermano, pero yo sé que esto es un desafío para nosotros, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que entender es que ya no tenemos mucho tiempo para trabajar. Ya no tenemos mucho tiempo para trabajar. Esta semana nosotros estamos estudiando los viernes y este viernes pasado le correspondió a Juan Carlos Muñoz compartir, ¿no? Y de verdad que nos sorprendió con un estudio que hizo acerca del discipulado, ¿no? Acerca de la obligación de discipular. Y el Señor dio una orden y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Es una tarea que tenemos todos, ¿sí? Una tarea que tenemos todos. Entonces, Efesios, ¿ya lo habíamos leído? ¿O no? 4:16, sí, ya. Bueno, ya, ese ya lo leímos. Quiero darles una lista rápida de los dones que aparecen en la Biblia para que usted mire cuál es el suyo y qué es lo que está dejando de hacer. Voy a leer 21 dones, ¿no? Bueno, algunos comentaristas dicen que son más, otros dicen que son menos, pero yo me inclino por esta lista. Escúchenlo bien. Dones que Dios entregó. Alguno de esos tiene que ser suyo. Alguno de estos. Porque si usted no tiene uno de estos, usted no hace parte del cuerpo de Cristo. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Dice, está el don de profecía, está el don de servicio, está el don de enseñanza, está el don de exhortación, está el de repartir, está el de presidir, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profeta, que es diferente al de profecía, el don de apóstol, el don de evangelista, el de maestro, el de pastor, el don de fe y el don de dar. 21 dones. ¿Cuál es el suyo? Es dirigir. Presidir es dirigir. Por ejemplo, dirigir un proyecto, dirigir una actividad. Repartir es dar, ¿no? Bueno, es lo mismo. O sea, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, dar es dar de lo mío, ¿no? Dar de lo mío. Repartir es lo que hacían los discípulos, ¿no? Repartir a las mesas, es como ese don de servicio. Bueno, hay un recurso y yo quiero repartir, ¿sí? O sea, no todos los dones son para todos. ¿Cómo reparte Dios los dones? Viendo nuestra capacidad, ¿cierto? A unos puede darles 2, 3, 4, hasta 5 dones a una sola persona. Eso se puede hacer.
Una persona puede tener más de un don, pero no puede tener menos de un don. O sea, tiene que tener un don. ¿Sí? Porque los miembros del cuerpo, todos están ahí con una función. Saben que todos están ahí para la misma función, ¿verdad? Todo. Entonces, lo que no tiene función, no hace parte del cuerpo. Así de sencillo, no hace parte del cuerpo. Entonces, leo un último texto, ya el último y termino. 1 Corintios 12, 14 y 19. Está hablando de... Ahora, no hemos terminado con este tema, ¿no? Este tema es realmente largo. No hemos terminado con este tema. Dice, oiga bien lo que dice. Así es el cuerpo, ¿no? Tanto el cuerpo humano como la iglesia, dice, consta de muchas partes que diferentes. No es una sola parte. O sea, no podemos ver el cuerpo como una sola parte, o el responsable del cuerpo es uno. No, el responsable de que el cuerpo funcione son todos los miembros, ¿no? Los responsables de haber llegado aquí, ¿quiénes fueron? Los pies, ¿cierto? Los pies. Pero los pies también se apoyaron en los ojos. ¿Y se apoyaron ¿dónde? En los oídos. Y aún en los sentimientos. Dice el versículo 19. El versículo 19 dice: qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte, ¿no? ¿Qué tal un cuerpo siendo un ojo solamente? ¿Qué tal un ojo caminando? Pues no puede caminar porque le harían falta los pies. Sería monstruoso, ¿verdad? ¿Sí? O una oreja por ahí, ¿no? Hablando de una oreja. Entonces el cuerpo está conformado de muchas partes. Yo sé que esto nos confronta y de eso se trata, hermano, de verdad que de eso se trata. Y a mí me gusta cuando la palabra nos hace sentir mal. A mí me gusta eso. ¿Sabe por qué me gusta? Porque cuando la palabra me hace sentir mal, entonces yo voy a reaccionar. Pero si la palabra no me incomoda, entonces ahí voy a estar tranquilito, ¿no es cierto? Tranquilito. Y de eso se trata. Entonces, hermano, tenemos varios temas para seguir compartiendo a esto de los dones. O sea, parte de nosotros como miembros del cuerpo es aceptar la función que Dios nos ha asignado. No es, este que me diste no me gusta, yo quiero otro. Es ayudarse unos a otros, es reconocer la importancia de unos miembros no como mejores, sino como más funcionales que otros. Hermano, es no confundir dones con talentos. La gente confunde los dones con los talentos, ¿sí? Hay gente que dice, no, yo toco en la iglesia y canto en la iglesia, estoy sirviendo al Señor y ese es mi don. Eso no es un don. Mire, léalo de pies a cabeza y usted no va a encontrar la música como un don. O sea, la música puede estar en la iglesia o no puede estar, no importa, no pasa nada. La iglesia avanza, sin música o sin música, la iglesia avanza. Pero la iglesia no puede avanzar sin profetas, sin maestros, sin pastores, sin, ¿qué más? Sin exhortación, no puede avanzar. Los dones son indispensables, los talentos, si hay bien y si no, no importa. Ahí está la diferencia. Por eso es necesario conocer lo que estamos conociendo. Bueno, tampoco podemos esperar que nos obliguen a trabajar, ¿no? Debemos tomar la decisión, cada uno como parte del cuerpo que somos, en obediencia a la cabeza, que es quién, el pastor. En obediencia a la cabeza, que es qué, Cristo. Esa es la cosa. Entonces, hermanos, mediten bien sobre esto. Dios los necesita, de verdad que Dios los necesita para lograr el propósito de salvar al mundo. Él nos ha capacitado y ahora nosotros tomamos la decisión. Nosotros tomamos la decisión. Y hay que comenzar, ¿no? Arriésguese. No vayamos a cometer el error del que tuvo miedo y escondió el talento. La honradez es importante, hermano, pero hay que añadirle el trabajo, el esfuerzo. Que Dios nos bendiga entonces esta mañana, hermano, y realmente Dios nos está preparando porque
Él no quiere sorprendernos. Él no quiere sorprendernos con las manos cruzadas. ¿Sí? Duro, ¿verdad? Átenlo de pies y manos y échenlo afuera. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero esa posibilidad la podemos anular nosotros cuando comenzamos ¿a qué? A hacer el trabajo. Señor, queremos agradecerte, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos das lo que necesitamos, Señor. Tú eres un Dios que tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo. Y siempre estás dándonos, Señor, el alimento que consideras que tu iglesia necesita. Hoy lo asumimos, Dios, como un desafío. Hoy lo asumimos, Señor, como una advertencia, como un consejo de un Padre que nos ama y que quiere un buen final para nosotros. Gracias, Dios, por habernos tenido en cuenta, Señor, y habernos hecho parte de tu cuerpo, Señor. Queremos sentirnos, Señor, importantes, Dios. No importa que en el mundo no hayamos logrado nada, cosas grandes de las que el mundo considera grandes, pero hemos logrado hacer parte de tu iglesia, Señor, y eso debe tenernos satisfechos. Eso debe tenernos contentos, motivados para levantarnos cada día a hacer lo que tú nos mandas hacer. Gracias, Padre, porque nos estás hablando cada día y nosotros, Señor, queremos asumir ese papel del cuerpo que se sujeta a la iglesia, a la cabeza. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a terminar recogiendo la ofrenda y terminamos así estos días. Yo quería comentarles que, pues, yo creo que ustedes deben saber, ¿no? Nosotros teníamos una batería con la que tocábamos, bueno, que se tocaba hace mucho tiempo, estaba pues dañada, porque pues, con el uso se daña, ¿no? Y más guardada, allá atrás que estaba guardada, la estaban dañando las cucarachas. La vendimos, ¿sí? La vendimos, no porque quisiéramos venderla, sino porque de verdad necesitamos para pagar el arriendo. O sea, con eso pues, pagamos por lo menos un mes y medio de arriendo. Entonces, que pues simplemente estoy informándoles de eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son muy pocas las personas que preguntan, pastor, ¿y cómo está haciendo para el arriendo? ¿Qué hay o no hay? ¿No? La única que a veces me pregunta es la hermana Vitalina. Casi nadie pregunta. Y nosotros tenemos que responder por 700,000 pesos mensuales aquí en este lugar. Dios no nos ha dejado en vergüenza, hasta ahora no hemos quedado mal, pero yo les comento lo que nos ha tocado de hacer, ¿no? Igual, hermano, yo no voy a presionarlos a ustedes para que traigan, eso es asunto de ustedes, ¿no? Si ustedes quieren, si ustedes pueden, lo hacen, ¿no es cierto? Y si no, no. ¿Por qué? Porque pues la Biblia dice que cuando uno da no debe dar presionado, ¿no? Sino por voluntad propia. Pero de verdad estamos haciendo